Tercer capítulo. El análisis existencial de la conciencia por Viktor Frankl. Para explicar con la mayor precisión posible eso que primero caracterizábamos como el inconsciente espiritual y que luego hemos contrapuesto netamente al inconsciente impulsivo, vamos ahora a utilizar en nuestras disquisiciones a manera de modelo el fenómeno conciencia. Esta última, en efecto perteneciente incondicional y categóricamente al ser humano de acuerdo con lo que antes hemos dicho sobre el responsable como fenómeno primario. Todas las conclusiones a que ya antes hemos intentado llegar mediante un procedimiento deductivo debería aquí, al tratarse del fenómeno de la conciencia, pues hacerse patentes inductivamente o, por mejor decirlo, fenomenológicamente. De hecho, sucede también ahora lo que llamamos conciencia alcanza una profundidad inconsciente, un fondo inconsciente que es donde tiene su origen, precisamente las grandes y auténticas decisiones del ser humano como existente son siempre enteramente irreflejas y por ello también inconscientes. En su origen, pues, la conciencia se halla inmersa en el inconsciente. En este sentido, la conciencia ha de ser también calificada de irracional. Esa lógica, o mejor aún, prelógica, efectivamente, el mismo modo que existe una comprensión o inteligencia precientífica al ser y previa todavía a esta última, una inteligencia prelógica, hay también una inteligencia premoral de los valores, asimismo fundamentalmente previa a toda moral explícita, precisamente la conciencia. Ahora bien, la conciencia es irracional porque, al menos en su inmediata realidad de ejecución, nunca es totalmente razonable. Esto solo puede darse en una etapa posterior. La conciencia solo es capaz de descubrirse a una racionalización secundaria. Así, todo examen de conciencia es únicamente concebible como algo que sucede después. Por lo demás, también el fallo de la conciencia es su última instancia inescrutable. Si nos preguntáramos a continuación por qué la conciencia actúa necesariamente de modo irracional, tendríamos que reflexionar sobre el hecho siguiente. A la conciencia ontológica se descubre un ser que es a la conciencia ética. En cambio, no es un ser que es, sino más bien un ser que todavía no es decir, un ser que debe ser. Este ser que debe ser no es por consiguiente nada real, sino algo que primero ha de hacerse real. No es real, sino meramente posible. Dado, pues, que lo que nos descubre la conciencia es algo que está por hacerse real, se ha de realizarse previamente. Surge enseguida la cuestión de cómo se hará real si no es de alguna manera anticipado espiritualmente. Ahora bien, esta anticipación espiritual se da en lo que llamamos intuición. La anticipación espiritual ocurre en un acto de visión. Así pues, la conciencia se revela como una función esencialmente intuitiva para anticipar lo que ha de realizarse. La conciencia debe primero intuirlo, y en este sentido la conciencia ética es de hecho irracional y solo en segundo término razonable. Pero, ¿acaso no conocemos ya un caso análogo? ¿No es también el eros irracional y por ende intuitivo? En realidad también el amor intuye, también él percibe un ser que todavía no es, pero no, como la conciencia, un ser que debe ser, sino que ese ser que todavía no es, que descubre el amor, es solamente un ser que puede ser. Es decir, que el amor contempla y descubre posibles valores en el tú amado. También él, por consiguiente, anticipa algo en su visión espiritual, a saber lo que un hombre concreto puede encerrar en sí mismo en cuanto a posibilidades personales aún no realizadas. Mas la conciencia y el amor no solo se parecen en el hecho de que tanto la una como la otra tratan con meras posibilidades y no con realidades. ¿No es esto únicamente lo que ya de antemano nos proporciona la evidencia de que ambos solo pueden moverse por caminos intuitivos? Más bien, hay una segunda razón que es su modo de actuar necesario por ser esencialmente intuitivo, irracional y consiguientemente nunca tampoco del modo racionalizable.
Ambos, tanto la conciencia como el amor, solo tienen que ver con el absolutamente individual. La misión de la conciencia es, en efecto, descubrir al hombre, lo uno necesario. Ahora bien, este uno es siempre en cada caso único. Se trata de esa única y exclusiva posibilidad de una persona concreta en su situación concreta, posibilidad que de alguna manera Max Scheler trató de designar con el concepto valores de situación. Es, pues, un algo absolutamente individual, un deber ser, individual que no puede ser abarcado por ninguna ley en general, por ninguna ley moral. En ningún caso es cognoscible racionalmente, sino solo intuitivamente, y esta función intuitiva es de hecho la que corresponde a la conciencia. Siendo así que la conciencia descubre intuitivamente tales posibilidades concretas e individuales de valores, nos veríamos ahora tentados a calificar de instintivo el modo en que lo lleva a cabo y, en consecuencia, hablar de la conciencia como de un instinto ético, en contraposición a la razón práctica. Pero un examen más detenido de las cosas nos haría descubrir inmediatamente que este instinto ético se opone, y no en pequeña medida, a lo que ordinariamente llamamos instinto, es decir, el instinto vital. El instinto de los animales, por ejemplo, tiende a un algo general o universal. Únicamente actúa en general, lo que significa que es esencialmente esquemático. En efecto, los animales, cada uno según su instinto, reaccionan ante determinadas señales de su respectivo medio ambiente conforme a un esquema rígido, fijo de una vez para siempre y para todos los individuos. La eficacia de este esquema instintivo coincide por lo tanto con el hecho de que solo es real en términos generales, o sea, universalmente, ajustándose a la ley del mayor número. En cambio, en los casos individuales no solo falla, sino que aún induce al individuo a compartirse irrazonablemente en determinadas circunstancias, y en ello actuando el animal enteramente de acuerdo con su instinto, más precisamente por eso de ese modo manifiestamente contraproducente. Así, por ejemplo, el mismo esquema de reacción instintiva que determina que la mayoría de las hormigas, es decir, el conjunto de la colonia, conserve o salve su vida, puede llevar a una hormiga aislada a perderla. Desde el punto de vista, pues, del instinto, hay que dar por sentado este hecho, a saber que el instinto vital descuida lo individual. De modo totalmente distinto, más aún, en oposición con lo que acabamos de ver, actúa el instinto ético, cuya eficacia queda garantizada por el hecho de no tender a un universal, sino siempre y solamente a lo individual. Se dirige, como ya hemos dicho, a lo concreto. Y mientras el animal a veces extraviado en su propio instinto vital, ocurre que también el hombre de vez en cuando es inducido a error por la razón ética. Y solo su instinto ético, o sea la conciencia, es capaz de hacerse verse uno necesario, que precisamente no es un algo universal. Solo, en efecto, la conciencia puede, como si dijéramos, sintonizar la ley eterna o, por atendernos al concepto ordinario, la ley moral con la respectiva situación concreta de una persona concreta, lo que significa que una vida a partir de la conciencia es siempre una vida absolutamente personal que tiende a una situación absolutamente concreta, a esto que puede importar a nuestro ser individual y único en las condiciones determinadas de su existencia. La conciencia incluye siempre el ahí concreto de mi ser personal. Por supuesto, en todas las explicaciones que proceden nada debe interpretarse como dicho en otra de la ley moral. Todas ellas contribuyen más bien a exaltar la conciencia. Ahora intentaremos mostrar que también a este respecto, es decir, en lo que refiere a la intención esencialmente individual de la conciencia, el amor acusa con esta última un cierto paralelismo. No solo, en efecto, la decisión de la conciencia se orienta a una posibilidad absoluta y totalmente individual, sino también a la decisión del amor, pues, como la conciencia descubre lo necesario, el amor a su vez descubre lo único posible, es decir, las posibilidades únicas en su género que ofrece la persona amada. El amor es, en verdad, lo primero y único que está en condiciones de contemplar a una persona en su singularidad, de verla como el individuo absoluto. En este sentido, le es propia una importante función cognitiva.
y quizá esta acción cognitiva cuya fuera ya de antiguo comprendida y aparecida en su valor. Como aparece ilustrado el hecho de que el acto del amor y el acto del conocimiento se designaran en hebreo con la misma palabra. Pero, ¿con qué derecho nos hemos atrevido aquí a hablar de una decisión del amor por analogía con una decisión de la conciencia? ¿Acaso tiene el amor algo que ver con una decisión? Ciertamente, porque en el amor más todavía, en él especialmente, el ser hombre es un ser que se decide. De hecho, una elección de compañero, una elección amorosa, es sólo verdadera elección cuando no se haya dictada por impulsos. Mientras mi elección amorosa venga determinada por algo así como un modelo inconsciente, una imagen fuera del yo, elloificada, no puede tratarse en absoluto de amor. No solo en poesía, sino también en psicología es improcedente la rima de amor e impulso. Mientras un yo sea impulsado hacia un tú por un ello, no es posible hablar de amor. En el amor ningún yo es impulsado por un ello, sino que el yo es quien se decide por tú. Mas no únicamente lo ético y lo erótico, no solo la conciencia y el amor tienen sus raíces en una profundidad emocional y no racional, o sea, en una profundidad intuitiva del inconsciente espiritual. También un tercer aspecto, lo pático, radica de cierta manera aquí, puesto que en el inconsciente espiritual existe, junto al inconsciente ético, junto a la conciencia ética, lo que podríamos llamar un inconsciente estético. La conciencia artística, por tanto, en lo que respecta a la producción, como a la reproducción artística, el artista depende también de una espiritualidad inconsciente en este sentido. A la intuición de la conciencia, en sí irracional y por tanto tampoco del modo racionable, corresponde en el artista la inspiración, y esta última radica asimismo en una esfera de espiritualidad inconsciente. A partir de ella crea el artista, y en ella están y permanecen las fuentes en que éste se nutre, en unas tinieblas que nunca es posible iluminar totalmente con la luz de la conciencia. Más aún, constantemente tenemos pruebas de que al menos una conciencia excesiva más bien se interfiere en esa producción, que arranca del inconsciente, no pocas veces la introspección o autoobservación impuesta, sino la voluntad de un ser consciente en lo que de por sí debería realizarse en una profundidad inconsciente. Constituye un serio estorbo para el artista creador. Toda reflexión innecesaria no puede menos de perjudicarle en su obra. Conocemos el caso de un violinista que trataba siempre de tocar de la manera más consciente posible, desde el ajuste del violín hasta el más insignificante detalle técnico de la ejecución. Todo quería hacerlo consciente, pasarlo por una autorreflexión. Esto solo pudo llevarle, como era de esperar, a un completo fracaso artístico. El tratamiento terapéutico a que fue sometido tuvo que eliminar de una vez por todas esa tendencia de una hiperreflexión y a querer cómo contemplarse a sí mismo. Puso sus miras en lo que otro contexto hemos designado con el hombre de reflexión. La acción psicoterapéutica hubo de devolver a este paciente su confianza en el inconsciente, al instruirle de que no dejara en ningún momento de considerar cuánto más musical era su facultad inconsciente que su conciencia. De hecho, el tratamiento así enderezado condujo a una desinhibición de las fuerzas creadoras del inconsciente, precisamente al liberarse el proceso de producción artística, que es esencialmente inconsciente en un exceso de conciencia. Ahora bien, en el caso que acabamos de comentar se supone de manifiesto un factor importantísimo en toda finalidad psicoterapéutica. Hoy día no es ya un posible modo alguno aferrarse a una opinión de que en la psicoterapia se trata a toda costa de hacer algo que se vuelva consciente, pues el psicoterapeuta solo efectúa esta operación provisionalmente. Su tarea es la de hacer consciente algo inconsciente, para finalmente volverlo a restituir a su inconsciencia. Facilita el paso de una potencia inconsciente en un acto consciente, pero no con otro objeto que el de crear en definitiva un hábito nuevamente inconsciente. En último término, el psicoterapeuta tiene por misión establecer la evidencia de las relaciones inconscientes. Esto que acabamos de decir
Habrá que interpretarlo en el sentido de que toda producción o reproducción artística deba atribuirse a lo que llamamos sentimiento. A este respecto, toda posible cautela por nuestra parte será poca, pues en la actualidad el concepto de sentimiento ha llegado a ser sumamente inexacto, especialmente nunca sabemos con claridad si con esta palabra se designa, y nos permitimos aquí aludir a la importante distinción de Schiller: un sentimiento de estado, un mero estado afectivo o finalmente un sentimiento intencional. Es decir, que mientras los sentimientos intencionales podrían muy bien atribuirse al inconsciente espiritual, los simples estados afectivos o sentimentales tendrán tan poco que ver con el ser hombre espiritual existencial, o sea, el propio y auténtico ser hombre, como cualquiera de los estados impulsivos. Hemos de hacer notar, sin embargo, expresadamente que nuestro reproche de una cierta inexactitud solo se refiere al vocablo sentimiento, y en modo alguno al sentimiento mismo. En efecto, el sentimiento propiamente dicho, al menos en los casos en el que el lenguaje de Schiller habría de calificarse de intencional, están muy lejos de ser inexacto, ya que el sentimiento puede ser mucho más fino y delicado en su esfera que agudo el entendimiento en la suya. La dificultad de la investigación cuando intentamos penetrar en el tercero del inconsciente, incluso tratándose de algo secundario respecto al proceso formativo, esencial por ser necesariamente inescrutable, del actuar espiritual, se supone ya de manifiesto en este sencillo hecho. Siempre y en todas partes se han hecho y seguirán haciendo chismes, y la gente se ha reído y seguirá riéndose con ellos, pero hasta el presente no se ha encontrado todavía una explicación científica plenamente satisfactoria del fenómeno chiste o del fenómeno risa. Esto prueba lo poco que depende la ejecución de los actos de un conocimiento reflexivo o aprehensión cognitiva de los mismos. Volviendo a los paralelismos ya mencionados, podemos aún añadir lo siguiente: allí donde el yo espiritual penetra y se mueve en una esfera inconsciente como en su propio terreno, puede hablarse respectivamente de conciencia, amor o arte. Allí donde, por el contrario, el ello hace irrupción de la conciencia, hablamos de neurosis o de psicosis, en cada caso según lo que caracteriza dicha patogenia, según sea la psicogenia, como en la neurosis, o la fisogenia, como en la psicosis.